Antes de ver el sol, 15 años. Periodismo independiente, claro y sin filtros. 8 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Vamos a saludar a Alejandro Castro Santander, que es psicopedagogo institucional de la Universidad Católica Argentina, licenciado en Gestión Educativa de la Universidad de la Concagua, especialista en gestión de la convivencia social y escolar, y es persona autorizada, hemos charlado en otras oportunidades, para afrontar diferentes temas que tienen que ver con la educación. En algún momento hemos hablado de la utilización de los celulares en las aulas, celulares sí, celulares no, del bullying. Bueno, en Mendoza se ha dado en los últimos días el acoso por parte de un celador a un alumno. Hay estudiantes que van armados con un arma blanca o también con un revólver. Bueno, cosas que la verdad ya parecen haberse naturalizado, lamentablemente lo digo, en el ámbito escolar. Pero ahora lo que nos interesa es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿cómo se puede definir en el ámbito de la educación? ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en la educación? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Favorece al aprendizaje? Bueno, de todo esto justamente vamos a hablar con Alejandro Castro Santander. ¿Cómo le va, Alejandro? Hugo Lombardi lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Y la pregunta ya está hecha. ¿Cómo define, Alejandro, usted el papel de la inteligencia artificial en la educación? La inteligencia artificial hace tiempo, ¿no? que viene de alguna manera escalando, mejorando. Y bueno, llegamos a un punto en donde, ¿cuándo fue? Ya el año pasado fue muy fuerte, ¿no? Cuando se empezó a conocer en primer momento ChatGPT y luego otras inteligencias artificiales, no solamente en el área que más ha hecho ruido tal vez en educación, que es en lo que hace a la generación de textos, indagar sobre ciertos contenidos, ¿no? Sino que esta inteligencia artificial generativa, que es de la que estamos hablando, está hoy en todas las áreas, ¿no? Entonces, bueno, el debate que ha tenido siempre, se ha relacionado siempre con las tecnologías, ha sido esto de, como comunicador, Hugo, vos lo sabés, esto de los apocalípticos y los integrados, ¿no? Aquellos rechazan absolutamente, como ha pasado con el tema de los celulares, o hablan de cómo hacemos para incluirlos en los distintos procesos. Bueno, con esto pasa lo mismo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la magnitud o la capacidad que mostraría estos algoritmos son tan importantes que realmente muchos lo consideran una amenaza y hablan de cómo se puede hacer para limitarlo, o como dice, que yo de alguna manera es lo que acepto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para educar? A ver, no sé si el término es exacto, ¿no? Pero educar para lo inimitable, o sea, lo que no nos pueden imitar las máquinas, en aquello que los seres humanos nos distinguimos de las máquinas y podemos de alguna manera estar más tranquilos y seguir mejorando, seguir desarrollándonos. Y la pregunta es inevitable. ¿Cuál es el rol hoy del docente ante este avance de la inteligencia artificial? ¿Cómo queda la figura del docente en el aula? No, si nos encargamos o nos preocupamos de enfocarlo en áreas, por ejemplo, como la creatividad, la imaginación, todo lo que hace el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, porque las computadoras y la inteligencia artificial manejan grandes volúmenes de información, pero lo que hacen es ofrecer soluciones que basan en algoritmos, ¿no? La capacidad de evaluar, por ejemplo, críticamente la información, identificar los sesgos, todo lo que hace a la formulación de preguntas más pertinentes, problemas no estructurados o éticos, todo eso es propio del ser humano, ¿no?
el tema de la comunicación, el tema de lo que hace a la colaboración, a las habilidades interpersonales, la empatía, la compasión, las habilidades socioafectivas, ¿no? La adaptabilidad, la conciencia de uno mismo, ¿no? Todo eso que es propio del ser humano, bueno, el docente tendrá que estar más capacitado en esto, ¿no? Sin dejar de lado los conocimientos instrumentales como de la lengua, la matemática, ¿no? Que ya sabemos, pero vamos a tener que introducir en el desarrollo, ¿no? En la educación, en los procesos, ¿no? de enseñanza y aprendizaje, vamos a tener que meternos más los educadores en esos temas, ¿no? Que en donde, a ver, por poner un detalle, ¿no? Todo lo que hace a la colaboración, a las habilidades de encuentro con el otro, ¿no? Las interpersonales, etcétera, es, según lo que vienen ya diciendo hace un tiempo los paleoantropólogos, ellos plantean que el ser humano no se extinguió justamente por poner en funcionamiento esas capacidades, ¿no? Esa capacidad de estar con el otro, más hasta se ha descubierto ya hace unos cuantos años lo que llaman ellos la prehistoria de la compasión. Bueno, todas esas características son distintivas del ser humano y una computadora, tal vez más en el futuro, podría imitarlas totalmente, pero no es propio, ¿no? Propio de ellos, en donde el ser humano es fuerte en estas áreas. ¿Y se puede garantizar un uso seguro de la inteligencia artificial en contextos educativos y que no se genere dependencia? A ver, primero que no es seguro en el sentido de que ya se han encontrado muchos errores. Yo utilizándolo he encontrado errores importantes donde uno se lo plantea a la inteligencia y dice perdón, pide disculpas, ¿no? Pero aquella persona que no conoce determinados temas puede perfectamente confundirse, ¿no? O sea, copiarlo y pegarlo mal, digamos. Con respecto a las adicciones, por supuesto, ¿no? Ya ha sucedido. Me hace acordar esa película que fue bastante profética, Ella creo que se llama, en donde el usuario de una inteligencia artificial que lo acompaña absolutamente a todos los lugares y en todas las actividades que hace, termina enamorándose, ¿no? de esa inteligencia artificial. Entonces, sí, por supuesto, puede pasar, sobre todo determinadas personalidades que están muy sujetas a dependencia, puede suceder, como sucede hoy con el uso de los celulares, ¿no? Y Alejandro, ¿cómo es el proceso de instrumentar el manejo de la inteligencia artificial para resolver problemas en la educación? Bueno, a ver, lo que hoy está planteando muchas jurisdicciones, muchos países, y el mismo caso de Mendoza, empezar a meternos, no rechazar la inteligencia artificial, sino empezar a conocer cómo funciona, en qué puede realmente sernos útiles, o sea, cómo podemos utilizarla correctamente, ¿no? Adecuadamente, para sacarle provecho, porque como pasa con los celulares, estas inteligencias artificiales son muy potentes y pueden realmente colaborar en mejorar la tarea, ¿no? Hoy está pasando en muchísimas áreas que son los grandes temores que aparecen en relación a perder puestos de trabajo, por ejemplo. Por eso yo decía capacitar a las personas en aquellas cosas que somos realmente eficientes. El tema, por ejemplo, esto es un tema ya que viene desde hace muchos años, en relación al trabajo, el tema de la automatización, ¿no es cierto? Que es algo real, que está sucediendo, pero ¿cuándo reemplaza una inteligencia artificial con determinadas características, sea en una fábrica o sea en trabajos ya donde interviene realmente, ¿no?, la inteligencia artificial, con esa característica que tiene la inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas? Bueno, en esto justamente lo que nosotros tenemos que buscar, eso que decía al principio, ¿no? Esa gran cantidad de áreas donde no podemos ser reemplazados, y todo lo que hace la educación va a tener que estar cada vez más enfocado en eso que nos caracteriza, ¿no? Todo lo que ha pasado siempre, a ver, desde el fuego, la energía nuclear o cualquier otro descubrimiento que hemos hecho,
el ser humano puede emplearlo bien o mal. Cuando hablamos de la cantidad de posibilidades que nos entregan, ¿no? Tanto el fuego, por poner ejemplo sencillo, ¿no? Como la misma energía nuclear, donde sabemos que podemos hacer un mal uso o un uso adecuado para la humanidad. Bueno, ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de empezar a dejar de lado también nuestro egoísmo, nuestras miradas muy parciales, ¿no? Muy mezquinas, y meterlo en educación. Todo lo mejor tiene que estar en la educación, y para eso necesitamos docentes capacitados y crear ambientes realmente en donde se puedan dar estos procesos, ¿no? Porque también, como hemos hecho con la tecnología muchas veces en educación, creo que lo hemos charlado, Hugo, hemos tenido desde las filminas, las videocaseteras, la televisión educativa, las mismas computadoras, hemos hecho un bastante mal uso y han terminado amontonadas ahí en las bibliotecas, ¿no? Entonces, en este caso es muy desafiante, nos desafía como humanidad, y la educación tiene que ser justamente el ámbito donde encauce a favor del ser humano este recurso que para mí es muy valioso y se puede convertir en malas manos o utilizándolo mal en peligroso, ¿no? Está claro que los docentes están en un momento de permanente capacitación. Claro, esa es la idea, ¿no? Pero la capacitación realmente tiene que, porque hemos hecho muchas capacitaciones a veces y han sido mediocres, digamos, estoy hablando en general, ¿no? Sí. Donde necesitamos profundizar más e involucrar más a los docentes. Que los docentes estén convencidos que es el camino, que eso que se está brindando es de calidad y realmente, y como hacen muchos docentes también, ¿no? Como ya lo están haciendo, capacitándose en inteligencia artificial por su cuenta, ¿no? Porque reconocen la potencialidad de ese recurso. Alejandro, está claro que la conectividad post pandemia y durante la pandemia también marcó un antes y un después, generando una brecha entre aquellos que tienen la posibilidad de manejarse con los dispositivos, tanto teléfonos, computadoras, mucho más rápido que los que viven en zonas más alejadas. Nosotros por acá, en Mendoza, en la zona este, hay distritos que están a 40, 50 kilómetros del casco céntrico y no tienen la misma conectividad que en ciudad. La pregunta va directamente a esto. ¿Se puede profundizar esa brecha digital que provoque más exclusión? Sí, ese es uno de los riesgos, ¿no? Como se evidenció en su momento con la pandemia, donde, a ver, no eran solamente los estudiantes, sino también muchas veces los docentes que no tenían la posibilidad ni de tener el dispositivo ni la conectividad a veces para establecer una buena comunicación con sus estudiantes, ¿no? Mucho más a veces los estudiantes, que cuando se fue más o menos armonizando esto, por un estudio que hicimos con Argentinos por la Educación, ahí veíamos que la comunicación que establecían los alumnos con sus docentes, el 90% se hacía a través de WhatsApp, ¿no? Con lo limitado que puede llegar a ser, ¿no? Ese tipo de comunicación con el docente. Eso sigue siendo un desafío. Hemos mejorado mucho, estando ayer con el ministro de Educación, una de las cosas que él planteaba era la necesidad justamente de mejorar toda esa infraestructura, esa tecnología para que realmente se pueda hacer un uso adecuado, ¿no? Porque si vamos a hablar de algo tan importante, en este caso ahora como la inteligencia artificial, y no contamos con el recurso tecnológico, ¿no? Por un lado con los dispositivos y por el otro lado con la conexión adecuada, bueno, estaríamos como tantas veces, no hablando en el aire, nada más. Eso le quería consultar justamente, si desde la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Educación de la Nación están trabajando para ir alineados a estos avances que hoy tenemos con la inteligencia artificial, y los docentes no van a ser reemplazados, es una herramienta complementaria la inteligencia artificial al trabajo docente. Claro, no, es así, ¿no? Lo tenemos que ver como complementario, sí, lo de la inteligencia artificial. Pero el tema yo hablo por Mendoza, ¿no? Sí. Que es lo que concretamente, sé cuál es la idea a nivel nacional, que es esta apertura que ha hecho la inteligencia artificial,
luego cada una de las jurisdicciones, ¿no? Cada una de las provincias tiene que diseñar las formas en cómo se va a implementar. Y en el caso de Mendoza, bueno, esto que comentaba, ¿no? Un poco de los dichos del ministro de Educación es justamente no dudar en incluirla en el currículum, en la formación de los docentes y mejorar absolutamente la tecnología, porque tiene claro Tadeo García Salazar, por lo que ha conversado, ¿no? Tiene claro que es fundamental, ¿no? Puede ser el gran limitante de todo un gran proyecto que se puede elaborar, pero queda trunco, limitado si no se cuenta con la tecnología adecuada. Hablamos de la capacitación a los docentes. ¿Y los alumnos cómo hay que prepararlos? Bueno, igual, yo creo que, a ver, los estudiantes ya lo están utilizando, ¿no? Empezando por los universitarios, por un lado, en donde de lo que más se ha hablado es del copiar y pegar, ¿no? Como que copian y pegan. Aparecieron inmediatamente ahí otros programas de detección de la copia, ¿no? De algo que tiene un material que se ha sacado de la inteligencia artificial. Lo cierto es que nos sigue desafiando igual que nos desafiaba Google, ¿no? Cuando había que utilizar el buscador, donde uno podía perfectamente encontrar una tesis o un trabajo amplio sobre lo que le estaban preguntando, cortar y pegar y bajarlo. O sea, yo creo que el desafío está en la forma de evaluar. Yo creo, Hugo, que una de las grandes deudas que tenemos en la educación, tenemos muchas, ¿no? Pero una que es muy importante y nos viene siguiendo hace décadas es el tema de la evaluación. Porque si yo me quedo solamente, ¿no?, con la evaluación, con lo que un alumno me entrega, que ha sido copiado y pegado nada más, sin haber sido reflexionado, sin haber tenido una mirada crítica, y yo luego no me siento con ese alumno a que desarrolle lo que ha aprendido de eso que por ahí ha copiado y pegado, o sea, sigo haciendo una educación muy mediocre, ¿no? O sea, yo necesito, a ver, a mí lo que me importa es que el alumno aprenda y aprenda lo correcto, lo que está bien, porque también puede haber pegado cosas que como tiene Internet en general, mucha información basura, ¿no? Entonces, que ahí trabajamos no solamente la creatividad del alumno, su espíritu crítico, ¿no?, con respecto a lo que ha ido trabajando, y a partir de ahí lo que va aprendiendo, ahí donde está la guía del educador, ¿no? Por eso no tener solamente esa mirada del evaluador estricto, sino lo procesual, ¿no? Cómo voy avanzando en el conocimiento de algo, en donde el docente es fundamental, porque es justamente el que me tiene que guiar de la manera más adecuada y tratar de subsanar errores, confusiones, ¿no?, hasta llegar a la verdad, ¿no?, a lo que busco. ¿Quién debe ser el que controla el uso ético de la inteligencia artificial, Alejandro? ¿Quién debería encargarse de eso? Sí, como yo creo que vamos a tener que ser individualmente, ¿no?, los que vamos a tener que hacer una mirada crítica, buscando justamente que no se vayan colando otros intereses, ¿no? Que es una de las cosas que se habla de la inteligencia artificial, es el riesgo de los sesgos, ¿no? A mí me pasa cuando la utilizo, que a veces se va para áreas que no son las que realmente las correctas, las que yo considero correctas justamente desde el punto de vista ético, ¿no? Porque en definitiva ha sido programado por alguien y bueno, hay que ver el material de dónde surgió, ¿no?, con qué intención se hace. De hecho, hay las inteligencias artificiales, la misma inteligencia artificial, un chat GPT, ¿no?, utilizado en Argentina es muy distinto si uno lo quiere utilizar en Japón, en Irán o en otro lugar. Tiene sesgos que tienen que ver con el entorno, ¿no?, cultural, etc. Entonces, bueno, volvemos a esto, ¿no? Sí. Todavía, no sé si en algún momento se va a superar todo eso, ¿no? Pero mientras tanto somos nosotros los que tenemos que tener un conocimiento previo para poder realmente juzgar qué es lo que estamos leyendo, ¿no?, qué es lo que estamos viendo. Hay un docente que nos está escuchando y nos efectúa dos preguntas. ¿Qué lugar tiene la formación en pensamiento crítico frente a una educación mediada por algoritmos? Y la otra,
Dice, ¿nos enseña a pensar la inteligencia artificial o simplemente caemos en la dependencia cognitiva? A ver, el tema de esto del espíritu crítico lo mencionamos como, perdón, lo mencionamos como uno de los primeros, ¿no? Sí. Rasgos propios o por lo menos imprescindibles en el caso de lo que hace al dominio humano, ¿no? Me parece que esto, la crítica, pero la crítica viene a partir de un conocimiento previo, ¿no? Yo puedo hacer esa crítica a partir de esos conocimientos que yo tengo y puedo poner en duda o mejorar, ¿no? lo que se está trabajando. Siempre hemos hablado en educación de la necesidad de trabajar el espíritu crítico, ¿no? Que sigue siendo un déficit, ¿no? Todo lo que es el área de por ahí algunos dicen las mal llamadas habilidades blandas, sigue siendo una deuda en educación. Seguimos insistiendo en la lengua y la matemática, que sabemos que es fundamental, pero hay una base que tiene que ver con la convivencia humana, las habilidades socioafectivas, que no las trabajamos, ¿no? Y están en la base de esto. De hecho, todos los estudios que se vienen haciendo en las últimas décadas apuntan a que los factores asociados a calidad educativa, en general, hoy el más importante tiene que ver con el clima escolar, el clima que se genera y todas esas otras habilidades, empezando, vuelvo a esto, ¿no? Por la empatía, que son las que más necesitamos y menos aprendemos a veces. Esto es así. La otra pregunta era, discúlpame. La otra pregunta es si nos enseña a pensar la inteligencia artificial o simplemente caemos en la dependencia cognitiva. Bueno, lo mismo, ¿no? Que hablamos al principio. Sí. O sea, yo puedo hacer un buen uso o un muy mal uso, ¿no? De todo esto. Empezando por cualquier tecnología y hoy mucho más con este gran desafío, ¿no? Que tenemos. Yo creo que me estoy acordando de trabajos de un amigo, Julio César Lavaqué, que ha trabajado el tema del desarrollo del pensamiento, ¿no? Cómo hacíamos para meterlo en la escuela, y bueno, siempre quedó ahí a medio pelo eso, fue como un desafío nada más. Yo creo que tenemos que revisar hoy, tenemos que rehacer los proyectos educativos, el proyecto educativo nacional, ¿no? Y luego qué vamos a hacer en cada una de las escuelas, porque me parece que ya no es solamente inteligencia artificial, sino otros, los grandes desafíos que hemos tenido, muy fuertes en el siglo XXI, ¿no? Última parte del XX y lo que llevamos, y la escuela sigue siendo una escuela vieja, ¿no? Recordarás esta frase que nos pega siempre en la cabeza, escuelas del siglo XIX, padres y alumnos del 20 y estudiantes del 21, que en realidad hoy ya todos somos casi del 21, ¿no? Entonces esa distancia que hay entre esa escuela vieja y toda esta otra escuela que va a seguir evolucionando seguro, ¿no? Va a seguir cambiando. El tema de la inteligencia artificial sabemos perfectamente que día a día mejora, cambia. Yo recuerdo utilizarla el año pasado y hoy, bueno, ha mejorado muchísimo. Errores que me surgían a cada rato, bueno, hoy ya es más difícil encontrarlos, ¿no? Se ha ido Y corrigiendo. cuando uno conoce un poco más, que cuando hablamos de pensamiento estamos hablando de lo propio, ¿no? Del ser humano, el desarrollarlo en ese espíritu crítico, pero a partir, vuelvo a esto, ¿no? De conocimientos correctos, que son los que me tienen que entregar hoy la educación. Es muy difícil, yo por ahí me cuesta, sería interesante debatirlo, ¿no? Sí. Pero pensar una persona que se eduque de cero solamente con una inteligencia artificial acompañándolo, ¿no? Yo creo que le estaríamos quitando todo ese otro aspecto que hace a la relación humana, Humanitario, que hace con claro. el contacto humano cara a cara, ¿no? Y yo creo que tendríamos casi un autómata, ¿no? Como resultado, una persona por ahí muy inteligente, muy informada, con muchísimos conocimientos, pero totalmente mutilada de todo lo que hace al encuentro con el otro. Claro, va a ser un robot, digamos, la Sí, algo persona. así. Alejandro, ¿y qué imagina en los próximos, no sé, 5 o 10 años? No, yo creo que vamos a encontrar el camino, ¿no? En este desafío que tenemos. Como nos está pasando, todavía no resolvemos si los celulares, como bien decías al principio, ¿no? Celulares sí, celulares no.
todavía seguimos debatiendo eso. Creo que estamos llegando por ahí a una especie de pacto en esto de regulémoslo, no lo prohibamos, regulémoslo. Y ahí es donde está el criterio humano de ver cuáles son las mejores formas, ¿no?, de esa regulación. Como siempre, ¿no? No es muerto el perro, se terminó la rabia. O sea, sabemos que hay que tener propuestas alternativas mejoradoras y tratar de ver cómo hacemos eso que parece una amenaza, mal utilizado puede ser un recurso excelente, ¿no? Así que yo tengo confianza en que vamos a saber encauzarlo. Lo importante, usted decía, tenemos una escuela vieja en un tiempo moderno, es el tema presupuestario. Si el gobierno nacional, en este caso, reduce el presupuesto para la educación, creo que vamos a seguir con una escuela vieja. No, seguro, seguro. Esto lo hemos charlado en muchas oportunidades, ¿no? De pedir UNESCO y hemos tenido, en relación al Producto Bruto Interno, 6%, y hoy estamos hablando un poquito menos del 1% del presupuesto de educación, ¿no? Entonces es muy difícil, los recortes que tienen que hacer obligatoriamente cada una de las jurisdicciones boicotea, ¿no?, todo esto que estamos hablando. Claro. Lo que no quita que sigamos trabajando para buscar las mejores formas, ¿no?, de a ver cómo hacemos para no pausarlo esto, sino ir avanzando de acuerdo a nuestras posibilidades. Hacer lo que puedo con lo que tengo, como nos ha pasado siempre en educación, ¿no?, y como le pasa todos los días a los docentes que tienen que trabajar con alumnos muy distintos, con muchísimas problemáticas, y bueno, y tienen que tratar de que ese alumno, esa alumna aprenda. Lo aprovecho y lo saco del tema inteligencia artificial porque usted es autor del libro La cara oculta del bullying, errores, mitos y oportunistas del miedo. Brevemente, ¿de qué se trata este libro? Es un libro que hacía tiempo que lo tenía en mente, porque a medida que uno viene trabajando durante tanto tiempo con el tema de la convivencia escolar en general, ¿no?, con una mirada positiva, y luego las violencias y el mismo bullying, lamentablemente, uno encuentra muchos problemas en el camino, ¿no?, y que por ahí hasta uno podría justificar por qué no terminamos, ¿no?, no terminamos de vencer al bullying, ¿no?, o por lo menos tener una prevención adecuada, ¿no?, para poder enfrentarlo. Entonces, bueno, de ahí surge esto, ¿no?, de cuáles son las reales cifras. No es lo mismo decir que diariamente los estudiantes, 7 de cada 10, sufren bullying, que mostrar las cifras que tenemos para nuestro país, o lo que dice UNESCO cuando habla de 3 de cada 10, ¿no? Por ejemplo, el tema del marco teórico que se trabaja con el bullying no es el adecuado, cumpliendo el bullying casi 50 años, ¿no? Todavía hay gente que no tiene claro ni el origen de la palabra bullying, ¿no? Mucho menos cuáles son las formas de bullying. Hoy ayer leía un trabajo importante de una empresa que viene trabajando sobre temas en realidad de convivencia en el trabajo y otros aspectos. Hablaba de bullying entre adultos, ¿no?, cuando eso es otra cosa. El bullying es específico para los estudiantes. O sea, hay muchos errores, ¿no? Y, como siempre, los oportunistas del miedo, ¿no? O sea, los que aprovechan justamente hablando o exagerando determinados temas, creando ciertos temores importantes, y para luego sacar provecho, ¿no?, que van desde abogados, compañías de seguro, etcétera, ¿no? Ahora, entonces, bueno, era un poco mostrar esa cara. La escuela es como que se ha transformado en el lugar donde se refleja la violencia que tiene la sociedad. Sí, a ver, en realidad todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos, a ver, cuando uno sale de su casa, y cada una de las casas, ¿no?, las distintas personas salen al encuentro en distintos lugares, sea el mundo del trabajo, sea las escuelas, donde sea, de alguna manera somos portadores de la buena convivencia o de la mala convivencia que hemos aprendido, ¿no?, o por lo menos estamos habituados. Y esto es lo que, bueno, en la escuela, que somos muchos, tal vez es el ámbito
donde somos más personas, ¿no? Y donde directa o indirectamente están las familias de los docentes también. Somos puras personas, digamos, ¿no? Y ahí es donde es más notorio encuentros y desencuentros, ¿no? Y es donde yo creo, vuelvo, insisto en esto, tenemos que hacer hincapié porque me condiciona absolutamente el proceso educativo, ¿no? Alejandro, gracias. Y le hago una pregunta antes de despedirlo. Sí. ¿Usted da charlas si lo invitan, por ejemplo, qué sé yo, a través de alguna institución, decir en Rivadavia, nos gustaría que venga a dar una charla a Lencio Bianchi, ese espacio que tenemos por ahí para aprovechar o no? No, Rivadavia ya me ha invitado. Sí. La Municipalidad de Rivadavia me ha invitado, Sí, creo sé que que hace anduvo en 2 algún años, momento. más o menos, Sí. sí. No, me invitan, sí, yo doy conferencias de México para abajo. Esto, vivo viajando desde hace mucho tiempo, pero bueno, Hay que acomodar la siempre agenda. que... No, claro, y es un tema realmente, cuando me llama una escuela, Sí. yo siempre digo lo mismo, inviten a otros, ¿no? O sea, sean ustedes los que de alguna manera tienen la iniciativa, pero ¿por qué lo digo? Porque en realidad estos fenómenos, decimos nosotros, son ecosistémicos, o sea, son muy complejos, muy amplios y abarca sobre todo el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué gano yo por ahí mejorando, conociendo un poco más de un tema, si luego mis vecinos no tienen idea, ¿no? de todo esto? Entonces, bueno, es una forma también de tener esa mirada más colaborativa, más amplia. Y para mí es un gusto no poder hablar de estos temas cuando puedo, sí, desde ya lo hablo, ¿no? Yo tengo ahora viaje desde Guadalajara en México hasta una escuela de Gualeguaychú, una escuela de Santa Fe, o sea, se mueve, estos temas se mueven. A mí me encantaría que formaran parte de la formación agenda. inicial de los Sí. docentes y luego la formación en servicio, ¿no? Lamentablemente son los docentes muchas veces, los directores de las escuelas los que se mueven y los docentes a nivel particular, ¿no? Los que buscan esa capacitación. Alejandro, como siempre, un gusto y gracias por el tiempo que nos ha entregado para esta charla. No, un gusto, Hugo, que sigas muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Alejandro Castro Santander, bueno, hay distintas formas de presentarlo. Yo lo defino como psicopedagogo institucional de la Universidad Católica Argentina, licenciado en Gestión Educativa de la Universidad de la Concagua, especialista en gestión de la convivencia social y escolar, escritor, investigador. Cuántas cosas que hay para poner en valor de una persona como Castro Santander, que es cierto, alguna vez vino a Rivadavia y no estaría mal que se repita para abordar diferentes temáticas. 9 de la mañana, 41 minutos, 14 grados la temperatura, 24 es la máxima que se espera para este día viernes.